Hola a todos, bueno, bienvenidos. Gracias por esperar un poquito mientras se conectaban todos. Mientras se conectaba más gente, siempre esperamos 5 minutitos más. Mi nombre es Adrián, voy a estar coordinando esta presentación del doctor Alfonso Hernández. Alfonso Hernández, bueno, algunos de ustedes ya lo conocen, es licenciado en Historia, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue durante varios años profesor de secundario y EGB, también es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París. Es hoy investigador de CONICET, especializado en exégesis bíblica carolingia y pensamiento político alto medieval. Y por supuesto dicta en la Universidad Pedagógica Nacional varias materias, entre ellas Historia Medieval. Así que te dejo, Alfonso, hablando, ya tenés el PowerPoint. Sí, adelante. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, hoy lo que voy a presentar en el contexto de las jornadas federales de la UNIPE es un trabajo que no está directamente técnicamente relacionado con lo que yo hago habitualmente, que es bíblica carolingia, alto medieval, pero que por extensión de estudio acerca de la historia del problema, uno va decantando en los orígenes de su propia, de su propia especialidad. ¿Sí? En ese rastreo de los orígenes, uno puede llegar a distintos autores de principios del XIX, si el siglo XIX es el siglo que termina de conformar nuestras especialidades, es decir, la Edad Media como objeto de estudio y la Alta Edad Media en particular. Uno de esos tipos importantes fue François René de Chateaubriand. ¿Sí? La presentación de hoy va a ser puntual y dirigida a un problema en particular y a un libro muy importante que es El genio del cristianismo. ¿Sí? La obra de Chateaubriand es inmensa, ahora vamos a ver un poco su biografía, pero digamos, es un camino de moverse hacia atrás en el tiempo en el estudio de la historiografía de la propia tradición y los propios estudios míos de los últimos 20, 25 años. Y uno empieza, como corresponde, por la bibliografía más actualizada y después uno va retrocediendo en el tiempo y retrocediendo hasta llegar a fines del siglo XVIII, principios del XIX. El texto El genio del cristianismo es un libro que se leyó mucho en el XIX, en el XX, fue traducido. Yo acá tengo una traducción al castellano que por la estética de las iluminaciones, la estética de los grabados y de las ilustraciones debe ser de fines del nuevo principios del XX. Esa estética cristiana edulcorada eh, de la estética sansulpiciana, como le dicen los franceses, medio insoportable, lleno de angelitos y de colores. ¿Sí? Fue un texto que se difundió mucho, se leyó mucho, se comentó mucho, se robó mucho, digo, hay curas que hicieron toda su vida sus homilías sobre la base del genio del cristianismo de Chateaubriand, y ha sido probablemente justamente olvidada, ¿sí? Salvo por aquellos que son especialistas en Chateaubriand y por aquellos que hacemos el camino académico que he hecho yo de ir yendo hacia atrás en el tiempo. ¿Quién fue el amigo Chateaubriand? Supongo les sonará, espero que les suene, sí, es El genio del cristianismo, es uno de sus textos más conocidos, pero probablemente no el mejor. Es un gran texto igualmente. François René, vizconde de Chateaubriand, noble francés de fines del siglo XVIII, que por su retrato evidentemente tenía problemas con el uso del peine. Nació en Saint-Malo en 1768 y murió en París en el 48, 1848.
tipo de la nobleza bretona, de la alta nobleza bretona. Sí, hay alta nobleza. Digo. Hace carrera militar, sí, dentro de una cuestión muy tradicional dentro de la élite. Su formación básica va a ser una formación muy del 18, es un lector y es un tipo que cita permanentemente filósofos de la segunda mitad del 18, es estándar para la época, si se quiere. Va a presenciar la toma de la Bastilla, está en París el 14 de julio del 89, y durante la Revolución, durante los inicios de la Revolución, va a hacer un viaje por América. Él después va a hacer un relato en América, bastante fantasioso por lo que dicen. Unos incluso dice haberse encontrado con George Washington. Es altamente dudoso, pero bueno. Va a volver a Francia, pero se tiene que exiliar, ¿sí? Se va a unir, se tiene que exiliar porque él es noble y cuando vuelve ya está la revolución. Bueno, se va a ejecutar a Luis XVI y demás. El tipo es un emigré, su mujer queda en Francia, va a estar prisionera 2 o 3 años de emigré. Va a participar de uno de estos ejércitos de emigrados franceses y va a ser herido en el sitio de la ciudad de Thionville en 1792. Va a sobrevivir a sus heridas y se va a exiliar en Inglaterra. 1794, su hermano y su cuñada van a ser guillotinados. O sea, la revolución lo toca muy de cerca en su familia. Para 1797 va a publicar no su primer publicación, pero sí su primer texto importante, que es el ensayo histórico, político y moral acerca de las revoluciones antiguas y modernas, consideradas en sus relaciones con la Revolución Francesa. ¿Sí? Texto escrito en Londres. Hasta 1797 es un agnóstico, sino un ateo. En 1798, en relación en contacto con su madre, va a relatar cómo vuelve a la fe católica. En 1801 publica Atala, que ya es su primer texto claramente católico, ¿sí? Militantemente católico, y va a gestionar ser sacado de la lista de emigre. O sea, la lista de emigre era una lista de traidores, digamos, lo que le va a permitir estar en Francia, volver a Francia sin mayor peligro. En 1802 va a publicar en París El genio del cristianismo, ahora vamos a ver en qué contexto. En 1803 va a ser secretario del embajador de Napoleón en Roma, con quien se va a pelear y bueno, va a abandonar ese puesto. En 1804 va a haber un hecho que va a ser importante en su momento, que es la ejecución del duque de Enghien, que es de la alta nobleza francesa, a quien se considera que fue acusado injustamente de ordir planes contra Napoleón. Injustamente fue ejecutado. Y va a dejar el servicio con Napoleón. En 1806 va a hacer un viaje a Oriente, va a estar por Palestina. En 1809 va a publicar Los Mártires, que es otro texto importante para la... No lo vamos a mencionar mucho ahora, pero es otro texto importante para la Restauración Católica en el 19. Y es importante también para los inicios de los estudios. Importante, no, es inspirador para los inicios de los estudios sobre la tardía. Ian Wood, un historiador inglés, cita a Los Mártires como uno de los textos que empiezan con la difusión de la idea de la necesidad del estudio de ese cristianismo tardío. En 1811 va a escribir y publicar su itinerario de París a Jerusalén, y va a ser elegido como miembro de la Academia Francesa, pero no va a poder
ocupar el lugar hasta que desaparezca, aunque se lo prohíbe. En 1815 va a ser miembro del gabinete de Luis XVIII y va a seguir a Luis XVIII durante los 100 días. De los pocos tipos que estén detrás y al lado de Luis XVIII mientras Napoleón ocupa París nuevamente. Se exilia también con Luis XVIII durante ese periodo. Va a cumplir diversas funciones estatales durante la Restauración y se va a retirar de la política después de la Revolución de 1830. Peleas internas, diferencias, se retira. En 1841 termina de escribir su texto probablemente más importante en términos literarios y más conocido, fíjese, que son las Memorias de Ultratumba. Es el libro que ustedes pueden encontrar en la Avenida Corrientes si lo buscan. Las Memorias de Ultratumba se consiguen. El genio del cristianismo también, pero usado. Los otros habría que fijarse. Memorias de Ultratumba es probablemente el texto más recibido en nuestro medio. Buscando un poco a ver si encontraba trabajos sobre crítica de Chateaubriand en la Argentina, y hay algunas cosas sobre Memorias de Ultratumba. En 1846 escribe su último texto importante, que es La vida de Rancé. Rancé fue el reformador de los cistercienses, el creador de la trapa. Es una reforma monástica de fines del siglo XVII, de tiempos de Luis XIV, muy fines del XVII, muy principios. Y en 1848, bueno, va a morir. Se lo sigue considerando uno de los mayores escritores franceses, y sobre todo es el precursor del romanticismo, que hace de bisagra entre la Ilustración y el movimiento romántico francés, con todos los problemas que tiene muchas veces distinguir cuáles son los límites entre uno y otro. Es un romántico que cita sin problema, y después lo vamos a ver con signos del tiempo, cita sin problema quién es. Aunque discute mucho más con Voltaire, a quien también cita como autoridad en algunos momentos. El genio del cristianismo es un ensayo histórico, por decirlo de alguna forma, un gran ensayo histórico, un gran ensayo en términos literarios, pero también en términos de dimensiones. Sin embargo, nunca va a ser considerado Chateaubriand como un buen historiador. Lo que va a hacer es un tipo que inspire historiadores. ¿Sí? Al menos hay Augustin Thierry, escribe la historia de la conquista de Inglaterra por los normandos, y Guizot, que escribe la historia de Inglaterra en 1825 y 1827, lo van a citar como inspirador de los estudios históricos. Pero por más que intenta escribir historia, ¿sí? De él son algunos de sus textos literarios, por más que intenta escribir historia, nunca llega a ser un buen historiador. No es considerado un buen historiador. Bien. El genio del cristianismo se inscribe dentro de un contexto muy concreto, que es la desaparición de la Iglesia francesa con la Revolución a fines del siglo XIX. Y quería hacer una mínima presentación y cronología de esto, porque es importante para entender el problema, el contexto y el problema general. Para empezar, hay que tener en cuenta que la Iglesia francesa ya llega a la Revolución ya en crisis. Crisis de la Iglesia francesa, de la Revolución Francesa, es algo que tiene ya un antecedentes entre mediados y fines del XVIII. Por un lado, porque la Iglesia francesa está partida por el jansenismo, por la crisis de la bula Unigenitus, en realidad, que parte la Iglesia francesa, por la presencia de galicanos, en un enfrentamiento interno también entre galicanos, que no necesariamente son jansenistas, pueden serlo, y lo que después van a ser conocidos en el siglo XIX como ultramontanos, aquellos que son férreos. Sí, los galicanos lo que proponen es la independencia de la Iglesia francesa,
¿sí? Una atadura espiritual, sobre todo a Roma, mientras que los ultramontanos van a proponer una sumisión directa al gobierno pontificio, al gobierno papal de la Iglesia universal y francesa en particular y universal en general. El desprestigio de la monarquía, causado ya no tanto por Luis XVIII, que es el que paga los costos de las fiestas de Luis XV, hombre al que le gustaba vivir de fiesta, como se dice. Ese desprestigio de la monarquía es un desprestigio de una monarquía de una realeza muy particular, como es la realeza francesa, que es una realeza con un alto nivel de sacralidad, ¿sí? Ese desprestigio de la monarquía francesa arrastra de alguna forma a la iglesia francesa. Un desprestigio popular ya. Sobre esto, bueno, también el jansenismo, la represión del jansenismo fue bastante brutal desde el Estado francés antes de Luis XV y en algunos casos durante Luis XV, y fue muy mal vista la forma en la que se reprimió en la Francia. Sobre esto se monta la Ilustración radical, que es esa ilustración volteriana, Diderot, sí, Voltaire, Diderot, esos tipos que van a atacar ya directamente, no solo a la iglesia, sino ya directamente al concepto de religión, religiosidad, Dios. La Ilustración radical, que muchos piensan que es la única ilustración, que es la que lleva 1750, ¿sí? Pero digamos que la iglesia francesa ya tiene una crisis de credibilidad, como diríamos hoy en día, que la causa en parte la corona y en parte ella misma, ya antes de las críticas de la Revolución Radical. Estalla la Revolución, ¿sí? Toma de la Bastilla, ya saben, 14 de julio. ¿Qué pasa con la iglesia? El 2 de noviembre de 1789 se produce la nacionalización de los bienes del clero, que es lo que va a ser usado como soporte de la moneda, de la primera moneda de la Revolución, que son los asignatos famosos. El 12 de febrero se suprimen las órdenes, ¿sí? Las órdenes religiosas van a ser suprimidas. Se las considera un atento a la libertad individual. Y por extensión se produce la abolición de los votos religiosos. Estos son los primeros pasos en la deconstrucción de la iglesia y del cristianismo francés. El 12 de julio de 1790 se aprueba la Constitución Civil, se vota la Constitución Civil del Clero, que va a ser aprobada un poco después por Luis XVI. La Constitución Civil del Clero lo que hace es convertir al clero en un clero estatal, ¿sí? Un clero sometido al Estado en un clero que es empleado del Estado. Esta Constitución Civil del Clero va a ser aceptada por una parte importante del clero. La idea de que a priori los sacerdotes se oponen a... No, hay un porcentaje importante, es discutido, si un 30, 40%, quizás más, del clero que jura la Constitución Civil del Clero, que hace un juramento de lealtad y se va a su parroquia. Se les va a obligar también a tomar esto. Entre febrero y mayo de 1790 se eligen obispos constitucionales, o sea, el Estado francés elige sus propios obispos, los prelados. Eso es muy importante porque los obispos son los que ordenan sacerdotes, ¿no? El 10 de marzo, Pío VI va a condenar la Constitución Civil del Clero, se va a iniciar ya directamente el enfrentamiento entre la Revolución y la sede pontificia, lo que va a llevar a la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El 21 de septiembre del 92 se proclama la Primera República y en enero del 93 se va a ejecutar a Luis XVI. Ahora, lo que pasa también simultáneamente casi simultáneamente como consecuencia directa de la ejecución de Luis XVI, es el inicio de la Jouannerie y la Vendée. Son dos movimientos
antirrevolucionarios, contrarrevolucionarios, que son movimientos populares y a la vez son movimientos militares, y van a ser movimientos que no son exactamente lo mismo, pero van a coincidir en muchos casos, en el oeste de Francia principalmente. Van a ser movimientos realistas y católicos. Esta es la reacción católica, es popular, son movimientos populares. Va a durar, la Jonería y la Vendée, digamos, la Vendée va a durar hasta 1796, con rebrotes en el 99, en el 1815 y en 1832. La Vendée fue aplastada militarmente por la revolución y hoy se discute si la represión posterior a la Vendée no puede ser considerada como uno de los genocidios producidos por la revolución, lo que hizo la Revolución Francesa. En el noviembre del 93, en ese contexto además de llonerías, imagínense que los curas, los religiosos, que no aceptan la constitución civil del clero, muchos terminan animando la llonería, la guerra civil dentro de la revolución. Este contexto va a llevar a la abolición de la religión católica y el inicio de la culto a la razón, lo que todos vimos después va a aparecer el culto al ser supremo y este tipo de... Lo que ya hay es lanzado una descristianización de Francia. En febrero del 98 el ejército francés va a invadir los estados pontificios. A esta altura, Chateaubriand está en Londres. Va a deponer y va a deportar al Papa Luis VI, ¿sí? Que va a morir en el exilio. El 15 de febrero de ese año se va a proclamar la República de Roma, que va a durar muy poco. Entonces va a sostener una república romana que va a durar poco. En el 99, bueno, se termina el ciclo revolucionario con Brumario, cuando Napoleón llega al consulado, se inicia el consulado. Y el fin del ciclo revolucionario va a permitir la elección de Pío VII en Roma. Va a haber 200 y pico, un poco menos de un año de sede vacante, la muerte de Pío VI y Pío VII. Ahora, Napoleón lo que intenta es pacificar su frente interno. Napoleón tiene un frente externo complicado, y una de las cosas que va a intentar hacer es un concordato con la Iglesia Católica, que es el concordato de 1801. Anunciado en 1802, así que si ustedes lo ven en los libros lo pueden encontrar 1801, 1802, en el que se concede la libertad religiosa, o sea que se puede volver a ver curas predicando, el derecho papal a la deposición de obispos, que no significa mucho porque los obispos van a ser nombrados por el gobierno francés. El Estado volvía a la lógica de que el clero fuera empleado del Estado, recibía un salario, esto es a cambio de los bienes de la Iglesia que habían sido nacionalizados. Y la Iglesia, por otro lado, aceptaba la nacionalización de esos bienes. Y se restablecía el domingo como fiesta. Esto es bastante poco, pero permitió el inicio del armado de una vida eclesial de nuevo en Francia. Es muy poco, ¿no? Muy poco porque Bonaparte igualmente va a mantener el control, ¿sí? Dentro del control de esa iglesia francesa. Él es un instrumento más de lógica de armado. En ese contexto, en el que Chateaubriand ya está de nuevo en Francia, publica El genio del cristiano. ¿Sí? Napoleón se va a coronar en 1804, va a asistir Pío VI. Ahora en el 1808 van a volver los franceses a ocupar Roma. O sea, todo esto degrada de nuevo la situación de la iglesia. Pío VII va a ser apresado por los franceses y va a terminar deportado en Francia. Va a volver, sí, con la derrota de Napoleón en Waterloo. Se va a volver a instalar vuelve un poco antes, no vuelve en el 14.
y después se inicia la red. En términos concretos, para 1815 prácticamente no hay iglesia francesa. ¿Sí? Más allá de que el concordato es importante, porque el concordato de 1801 es con el que va a funcionar la iglesia francesa durante todo el siglo XIX. ¿Sí? Todas las iglesias europeas van a ser afectadas por los ejércitos revolucionarios y napoleónicos. Para la restauración, la reconstrucción de las iglesias, ¿sí? Es uno de los pilares fundamentales para volver al orden del anciano régimen. ¿Qué es lo que le va a otorgar, le va a conceder en ese contexto político un lugar importante al papado, o sea, al papado del siglo XIX, ¿sí? Que es un papado muy particular, todos los papados son particulares en todas las épocas, pero va a tomar características muy especiales y sobre todo que se van a acentuar con el Risorgimento italiano, pero eso son, ¿no? Ahora, respecto del texto del genio del cristianismo concretamente. ¿Sí? Ya el contexto lo entienden. ¿Sí? Hay 25 años en los que en Francia y en los territorios directamente sometidos a Francia, como Bélgica, ¿sí? O buena parte de Renania, ¿sí? No hay iglesia católica. ¿Sí? Hay una iglesia católica en la clandestinidad, a los... Lo que va a hacer Chateaubriand es un aporte intelectual a la reconstrucción de ese cristianismo europeo en general. Si ustedes recuerdan que los ejércitos napoleónicos se pasean por España, por Italia, por todos lados. La vida regular, por ejemplo, es prácticamente barrido. El monacato benedictino desaparece en toda Europa o en buena parte de Europa, no solo en Francia. No es solo un problema. El núcleo de la idea del genio del cristianismo es que la civilización europea le debe al cristianismo todo lo que es bueno. ¿Sí? La humanidad le debe a la religión en términos generales mucho de lo que es bueno, ¿sí? Pero la Europa como civilización le debe todo, desde la agricultura, pasando por las ciencias modernas, hasta los hospitales, las universidades, ¿sí? Todo lo que valga, lo que vale la pena es de cuño gris. En ese sentido es un texto apologético. Va a atacar a la razón ilustrada. Es un texto que ataca a la razón, es un texto antimoderno en ese punto. Para Chateaubriand, los siglos de racionalidad pura sin trascendencia, o sea, la ausencia de Dios, lo único que llevan es a la catástrofe. Y la demostración es la revolución y las guerras napoleónicas. ¿Sí? La revolución y las guerras napoleónicas son la caída, la catástrofe. En su ataque a la razón ilustrada, se va a oponer de frente a los argumentos principales de la ilustración radical contra el cristianismo. ¿Sí? Y Voltaire, sobre todo, pero Diderot también, evidentemente, buscan demostrar prácticamente la inhumanidad del cristianismo, el cristianismo y la iglesia, o la iglesia, como cargas, ¿sí? Un peso sobre la sociedad, un problema para la sociedad del que la sociedad se tiene que sacar de encima de alguna forma. Chateaubriand lo que dice es precisamente lo contrario. ¿Sí? Va a haber una crítica al absolutismo también en este genio del cristianismo y en el pensamiento de Chateaubriand en general, que tiene que ver con las destrucciones de las libertades, sobre todo las libertades nobiliarias. ¿Sí? Contrariamente a lo que uno podría esperar, Chateaubriand quiere la restauración de una Francia, sobre todo en Europa, pero lo que le preocupa es una Francia monárquica, pero no absoluta. ¿Sí? Para él, uno de los pecados, digamos, de la Francia del 18 es haber pasado de una monarquía medieval a una monarquía absolutista e ilustre.
Esto lo va a acercar a Chateaubriand al catolicismo liberal, ¿sí? Para Chateaubriand, por eso Chateaubriand también eso se lo va a señalar a Napoleón, ¿sí? Es pasar del absolutismo, hacer una revolución para pasar del absolutismo monárquico a una forma de tiranía napoleónica, era qué sentido tenía hacer eso. Era la pérdida de las libertades. Para él, la pérdida de las libertades es algo importante y por supuesto va a justificar permanentemente que la única sociedad verdaderamente libre era la sociedad cristiana. ¿Sí? La va a comparar con sus conocimientos más o menos claros o poco claros acerca de otras sociedades. ¿Sí? Chateaubriand en esto se va a acercar al que es verdaderamente el gran liberal católico, que es Lamennais. No vamos a hablar. Pero Lamennais también es un tipo importante, representa una de las patas de la restauración católica, pero una pata liberal, ¿sí? De esa restauración. De la misma forma que dentro de la monarquía hay dos grandes tendencias, ¿sí? La búsqueda de la reconstrucción el intento o el amago de intento de reconstrucción del ancien régime al modo absolutista, que viene dado por los legitimistas borbónicos, Luis XVIII, Carlos IX, y una monarquía mucho más liberal que va a ser la que son los pianistas. ¿Sí? Algo que me interesó a mí concretamente en todo esto es que Chateaubriand, el genio del cristianismo, presenta una primera valoración positiva de la Edad Media, por oposición a la crítica ilustrada que veía en la Edad Media el sumo de la oscuridad, la brutalidad, señores feudales matándose con curas dando buenas razones para que eso suceda. ¿Sí? Esa mirada oscura y terrible de la Edad Media empieza a ser confrontada por autores románticos. El primero de ellos en Francia es Chateaubriand, por lo menos que yo. Ahora es algo que está en el aire porque hay un antecedente extraño porque para la Inglaterra anglicana Horace Walpole es un tipo extraño. Horace Walpole es escribe la primera novela gótica y todo trans, bastante aburrido. Pero además se construye un manor neogótico, es el inventor del neogótico, como estilo arquitectónico. Unos años después ya todavía, 18 años después, creo que es de 1820, no lo marqué, pero Walter Scott va a escribir a Ivanhoe. Ivanhoe es la primera novela creo que es una de las, no es la primera, pero es una de las primeras novelas históricas. Hay alguna anterior, sé que hay alguna anterior, de temas medievales, donde está toda esa medievalidad de el caballero, la dama, el rey que vuelve, y todos esos temas, y aparece Robin Hood. ¿Sí? Es una gran novela. Ivanhoe fue leída y traducida, pero coincide con esta valoración positiva de la Edad Media que se inicia con ese romanticismo muy temprano. Lo que presenta Chateaubriand y va a tener un éxito extraño por momentos, veremos por qué, es un orden político idílico que proviene de esta Edad Media y completamente reaccionario que está basado en el orden medieval anterior al absolutismo monárquico del siglo XVIII. Y leo algún párrafo nada más. Él dice: si se consulta la historia de los estados generales franceses, se verá que el clero ha representado siempre el hermoso papel de regulador,
pues calmaba los espíritus y evitaba las resoluciones extremas. Solo la Iglesia poseía instrucción y experiencia cuando unos varones orgullosos y unos ignorantes pecheros no conocían, la traducción es un poco antigua, no conocían otros recursos que las facciones y una obediencia servil. Solo ella, la Iglesia, merced a las prácticas adquiridas en sínodos y concilios, en instancias colegiadas de discusión, sabía hablar y deliberar. Solo ella tenía dignidad cuando todo en su derredor carecía de este sentimiento. Así es que la vemos alternativamente oponerse a las demasías del pueblo, presentar a los reyes observaciones, es una monarquía no absoluta, que revelaban su independencia y arrostrar la cólera de los nobles. La superioridad de sus luces, su genio conciliador, su misión pacífica y la naturaleza misma de sus intereses debían inspirarle en política ideas más generosas que a los otros dos órdenes. Colocada entre ellos, debía temerlo todo de los grandes y nada del pueblo, cuyo defensor natural era por esta sola razón, la Iglesia defensor del pueblo pobre. Vémosla por consiguiente en las épocas turbulentas votar con preferencia a la par de esta, del pueblo, del pueblo. Lo más digno de respeto en los estados generales era el banco ocupado por los ancianos obispos que con sus insignias pastorales defendían alternativamente al pueblo contra los grandes y al soberano contra los magnates rebeldes. Etcétera, etcétera, etcétera. El modelo que propone para Francia y que propone para la restauración post-revolucionaria y post-bonapartista es precisamente el modelo, que es un modelo que nunca existió en la realidad, pero que es el modelo de una Francia dividida en estados, discutiendo funcionalmente, dividido en los tres estados generales famosos, discutiendo los problemas políticos, mediados por una iglesia instruida, ¿sí?, que es la que marca la mesura de las cosas, con un rey que escucha, ¿sí?, un rey que escucha, y con una nobleza que se contiene, o que es contenida. Ese modelo de una Edad Media funcional, ordenada, internamente coherente, donde cada uno ocupa un lugar y las cosas caminan, es un modelo que va a tener mucho éxito, que va a ser predicado muy, muy exitosamente. En cierta medida en cierta medida, no me quiero meter en eso mucho, pero es el modelo social católico, la doctrina social de la Iglesia, con las distancias que hay en el medio, ¿no? Pero es la idea de que se puede armar una sociedad donde cada uno ocupe un orden y ese orden funcione no en detrimento, sino en ventaja de los otros órdenes. En última instancia se remite a este modelo romántico planteado por Obrey. No es el único hijo tener esa idea, después lo vamos a ver. Por otro lado, hay algo bastante que es notable para nosotros argentinos, digo, es que otro gran ejemplo de sociedad funcionando en forma perfectamente armónica, y lo señala y lo estudia, no voy a leer porque es bastante largo el capítulo, y lo señala justo antes de lo que yo acabo de leer, son las misiones jesuíticas. Para él son uno de los otros grandes ejemplos de sociedad cristiana que funciona perfectamente ordenada, dirigida en última instancia por dos jesuitas, ¿sí?, que son los que ordenan toda esa sociedad, donde hay escuelas, música, fábricas de instrumentos, manufacturas, se reparte la tierra, y todo funcionaba hasta que vinieron de afuera y lo destruyeron, pero en principio todo funcionó como un modelo ordenado cristianamente, y que no generaba problemas internos. Bien. El texto, entonces, este texto va a ser fundamental para la reconstrucción
católica, para la restauración católica y para la reconstrucción de la Iglesia francesa, sobre todo, pero va a tener una difusión muy amplia en todas las lenguas. Se va a leer y se va a publicar en colecciones eclesiásticas. A pesar de, o quizás gracias a su contenido, entre comillas, liberal. Liberal o no, ¿sí? Ese liberalismo pensado como algo que podía existir en un universo medieval en el que había cuerpos colegiados que discutían y que se limitaban unos a los otros, y donde había una iglesia que ponía orden. Está dirigido a las élites francesas que se habían hecho ateas, y lo que señalaban es: ustedes siguieron a los ilustrados, se hicieron ateos, abandonaron la fe, se sumaron a la idea de progreso y demás, a las ciencias modernas, y chocaron el fitito contra un elefante, ¿sí? Vino la Revolución Francesa. O sea, la consecuencia de eso es la revolución, es el desastre de la revolución. Lo que también es notable es que el éxito que va a tener el libro entre el público femenino. Es un libro muy leído por las mujeres durante el siglo XIX, lo que no es tan extraño porque las que conservan la fe católica, digamos, en términos culturales y de prácticas, con la desaparición de la iglesia oficial, son mujeres. Y el siglo XIX es el gran siglo de las mujeres dentro de la iglesia católica, en términos numéricos, en términos de participación, en términos de ocupar lugares y de ejecutar tareas que antes no eran propias de las mujeres dentro de la iglesia. Muchas de estas, no todas, pero muchas de estas órdenes y congregaciones de monjas dedicadas a la educación o a cuidar enfermos en hospitales o a montar en hospitales son productos del 19. Y numéricamente son muchísimas, la cantidad de órdenes y de cuadros religiosos femeninos en el 19. En todo el mundo católico. Por eso esa imagen que después va a quedar del 19 a principios del 20 de que la religión es cosa de mujer. Proviene de ese siglo XIX y proviene de este periodo. Ahora, va a romper también con la apologética católica antilustrada, que es otra cosa importante en el texto de Chateaubriand. Si su presentación es una presentación romántica o prerromántica, va a abandonar los argumentos acerca de la verdad del dogma a favor del genio. ¿Sí? El genio, esas características superlativas que tiene el genio. Ese genio es lo que demuestra la verdad del cristianismo. ¿Sí? No es una discusión acerca de la racionalidad del dogma, sino una presentación acerca, si quieren, fenomenológica, por decirlo, ¿no? Hay algún filósofo, no sé. Pero es esa manifestación de hemos armado los hospitales, las universidades, esto lo armó el cristianismo. Por lo tanto, el cristianismo debe ser verdadero. No es un argumento muy fuerte, pero lo que pasa es que apela a una razón poética y al sentimiento. En ese sentido es un texto fundante del romanticismo francés. El cristianismo va a ser verdadero, en particular el cristianismo católico, aunque el tipo cita permanentemente a Milton, por ejemplo. El Paraíso Perdido de Milton es un texto que él cita ampliamente, que es importante porque es un francés a principios del 19 citando un texto y traduciendo fragmentos importantes de un texto inglés del 17. ¿Sí? O sea, no es un texto. No es evidente el conocimiento de Milton en la Francia a principios. Entonces el cristianismo va a ser verdadero porque es bello. Es estatizante. Va a reemplazar en la tradición católica a los estudios filológicos históricos de corrientes como los mauristas, o sea, en realidad en la tradición erudita católica, francesa en particular, uno tiene la vieja
tradición escolástica y tardoescolástica, la teología sistemática hoy en día, pero como consecuencia de la contrarreforma y de la contrarreforma católica, hay una revisión racional de la propia tradición católica. Y una parte de esa revisión lo que va a producir es o lo que va a acentuar es el uso del método filológico histórico y de la edición de textos y la crítica de documentos y la crítica de la veracidad o no de determinados documentos dentro de la propia tradición. La Iglesia de la Restauración, la Iglesia posterior al 15, va a ver a estas corrientes precisamente como algo peligroso, como algo que en realidad en su afán racional por sostener la tradición, lo que hace es criticar la tradición y ayudar a su destrucción. O sea, van a ver en estos mauristas un fenómeno más cercano a la ilustración radical que a la tradición propiamente católica, ¿sí? Por eso es que este método, esa tradición maurista va a sobrevivir y va a sobrevivir en la École des Arts, en la escuela de cartas, de documentos. Va a terminar estatizada con Napoleón. Va a sobrevivir, pero secularizado. Va a influir también Chateaubriand en personajes fundamentales de la reconstrucción católica del 19, como Dom Guéranger. Dom Guéranger, que quizás no les diga nada, es el que reinventa el monacato benedictino en Francia, que va a ser copiado para reformar el monacato benedictino en España. Estamos a mediados del siglo XIX, 1840 y pico. Y que además va a ser copiado como modelo para la restauración del monacato benedictino alemán. Este Dom Guéranger es el que inventa el canto gregoriano. En el sentido de que si ustedes van y se compran un CD de canto gregoriano, no sé si alguien compra CDs hoy en día. Estamos más cerca de que alguien compre un disco de vinilo de canto gregoriano. Es muy probable que lo que escuche en realidad sea algo que esta tradición litúrgica y musical de mediados del 19 inventó sobre las bases de la interpretación más o menos libres que hizo de el canto firmus medieval. Sobre todo si uno se compra una grabación vieja. Grabaciones más modernas son más estrictas. Esa idea del canto gregoriano, el canto gregoriano es de alguna forma un invento de mediados del siglo XIX. Y Dom Guéranger va a ser el gran liturgista del siglo XIX, va a ser un poco que corrija la liturgia romana y se termine de unificar esa liturgia en todo el mundo católico. Cuando Dom Guéranger pide permiso para reconstruir el monacato benedictino, lo hace habiendo leído las páginas del Genio del Cristianismo de Chateaubriand sobre el monacato, porque el tipo originalmente no es monje. Y cuando lo hace y pide permiso a Roma, le dicen que sí, pero no con la tradición maurista. Le prohíben la tradición maurista. Por eso es que es una reconstrucción romántica del monacato benedictino, estetizante, ¿sí? Va a influir también en el desarrollo de la historiografía francesa, pero como inspirador, como lo que había dicho antes, como inspirador de historiadores antes que como texto de referencia. Es un libro que hoy en día pocos hemos leído. No es que se los voy a recomendar, digo, es interesante para alguien que se dedica a estas cuestiones y quiere saber de dónde viene determinado tipo de discurso y cómo es que determinadas cuestiones se han sostenido de una forma. Pero cuando uno escucha muchas veces el discurso del tradicionalismo católico, lo que está escuchando es Chateaubriand. Es un Chateaubriand no leído, es un Chateaubriand internalizado en un sentido común tradicionalista. Es el de una edad media dorada, frente a la edad media de la Ilustración, que es una edad media oscura, espantosa, sucia, violenta. Está
la Edad Media de las grandes catedrales góticas, de la belleza de de la liturgia, de la polifonía franco-flamenca, de los trovadores y su poesía, de la novela de caballería. O sea, esa visión dorada de la Edad Media, que es sobre todo una visión católica, el primero que la arma es Chateaubriand, ¿sí? Incluso uno lo puede escuchar donde todavía se encuentra con nacionalistas católicos, es muy probable que sin saberlo, cuando le hable de Edad Media, le esté relatando Chateaubriand, ¿sí? Hay una cuestión interesante que yo no encontré que se haya investigado en la Argentina, que es la recepción de este texto. En algún momento de fines del 19 se tiene que haber recibido en la Argentina y se va a incorporar al discurso nacionalista católico en los 20, ¿sí? Es ese modelo funcional y ordenado, como lo explica Chateaubriand, ese modelo medieval, ¿sí? Ordenado, dentro de lo posible agrícola, ¿sí? No industrial, sino dentro de lo posible agrícola. Bueno, eso es, por lo que yo creo, es la recepción de Chateaubriand. Alguien interesado en estas cuestiones y la estudia. Yo no lo voy a hacer. Bueno, hasta ahí ha llegado mi discurso. Si tienen preguntas, comentarios, no sé cómo seguimos, Adrián, vos dirás. No, iba a decir eso. Primero, estaría muy bueno si lo querés estudiar igual, aunque decís que no lo querés estudiar, pero por ahí te da ganas, me parece que es un tema muy interesante y no sé si quienes se dedican a la década del 20, del 30 en Argentina, eh, si va a salir de ellos, digamos, a hacer la relación con Chateaubriand, entonces me parece que estaría muy interesante. Sí, Eh, lo que pasa que vos viste que el día tiene 24 horas y el año tiene 335 días. es así, es así, Es así. es así, por supuesto. Eh, si tienen preguntas o lo que fuera, pueden hacerlas por el chat o pedir el micrófono. No, en el chat hay algo, pero no sé qué. No, no, es Nada, Belén que nada. avisó, lo mismo que estoy avisando yo, exactamente. Bueno, yo tengo una pregunta si nadie quiere, o como para empezar, digamos. Esto del rescate positivo de la Edad Media, ¿no es cierto? Del rescate de la Edad Media que conlleva un rescate positivo de la Iglesia. Me pregunto, ¿esto siempre es así? Es decir, más allá de Chateaubriand, por ejemplo, que está haciendo explícitamente eso en las novelas de caballería, en la novela gótica, en todo eso, que hay un rescate positivo de la Edad Media, ¿siempre conlleva un rescate positivo también de la Iglesia? Todos sabemos que siempre es una palabra que no se está vedada. Sí, Pero sí. si vos decís las figuras, ahí tenés, yo creo que ahí habría que distinguir, pero habría que sentarse a verlo con cuidado. Estaba tratando de acordarme en Ivanhoe. Eh, Vos podés tener en el mismo texto, en un texto romántico, no me acuerdo qué dice sobre los prelados, y si hay algún comentario, hace mucho leí a Ivanhoe, pero la presencia del cura cercano al pueblo es una presencia positiva casi siempre. El problema siempre va a ser, no necesariamente, pues ahí si querés, la línea de corte es, el cristianismo es bueno, parte de la iglesia es buena, no necesariamente todo. Ah, Ahí hay, en Ivanhoe aparece eso, ¿sí? Aparece por lo menos un clérigo, no sé si más. Eh, y después estaba pensando, vos, está bien, es pegando un salto larguísimo, pero a Drácula se lo combate con armas de la Iglesia Católica. El Drácula de Stoker. Agua bendita, hostias. Ahí hay algo que viene de ese lado. Las pocas armas espirituales que hay en ese
Y en el medio habría que sentarse a ver en esa tradición de la novela gótica, pues no en toda novela gótica hay un elemento evidentemente eclesial. ¿No? El fantasma, el castillo, la ruina. Así que sí, hay un rescate en términos generales del cristianismo, no necesariamente de la jerarquía. Tampoco necesariamente es negativo. Voy a sentarse a ver cada autor y cada novela por su lado. Sí, yo pienso sobre todo porque ahora, ¿no es cierto?, cuando se hace a un nivel popular, hablando, y en general, de nuevo, no siempre, ya sabemos que, gracias a Dios para nuestro trabajo, siempre existen excepciones sobre las que podemos trabajar y trabajar y trabajar. Pero ahora cuando se habla de una recuperación positiva de la Edad Media, por lo general es justamente en contraposición a la Iglesia, ¿no? A pesar de que la Iglesia tenía mucho poder, existían estas cosas, existían estas otras, existían esas otras. Es como que hay mucho más miedo, si se quiere, o no sé cómo llamarlo sinceramente, de decir, no, bueno, en realidad, digo, las universidades funcionaban y bastante bien gracias a la Iglesia. Es decir, a eso me Sí, refiero sí. un poco. Sí, ahí habría que sentarse a ver sí, lo que sé, ya es otra discusión, habría que ver cómo pasa en este momento la cuestión de la cultura popular. Y hoy en día la Edad Media es Game of Thrones y El Señor de los Anillos, y en ninguno de los dos casos es la Edad Media. Digo, no es un intento estrictamente, hay una estética medieval, tirando a medieval, quizás tardorromántica en El Señor de los Anillos, pero no, digo, no es claro. No sé si es clara la aparición del. No sé, habría que sentarse y pensarlo, ¿no? Sí, tampoco hay. Me parece también lo que está un poco muerto es la apologética en algún punto. Detrás de Chateaubriand hay una apologética que hoy en día creo que no se hace que si se hace en estos parámetros de edad media dorada, producto de la iglesia, y suena ridícula. Así Claro. se hace en esos términos. Yo no creo que se haga este tipo de apologética. Pero bueno, como nosotros nos movemos en universos secularizados en última instancia, por ahí nos resulta más difícil llegar a ese tipo de cosas. En marco general, desde la historiografía católica que existe, porque hay historiografía católica, no hay nunca la revalorización es directa. Bueno, hay algo interesante que es los estudios sobre la reforma gregoriana de los últimos años. ¿Sí? Ahí hay un señalar a la Iglesia como el motor de la construcción de la cultura europea, la bisagra de la historia de Europa en el siglo, fines del XI, principios del XII, sí, eso está, pero no en términos apologéticos, no evidentemente apologéticos. ¿Sí? Eso está en mi ley. Y eso es algo que se hace de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, no pasaba de eso hoy. Bueno, ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre? si no, Igualmente son las 4 de la tarde ya, así que tuvimos una sí, hora. sí, estamos muy bien. Bueno, nada, entonces muchas gracias por su presencia y bueno, espero que se hayan enterado de algo. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por la conferencia, que la verdad estuvo muy buena. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Gracias.